Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Me da mucho gusto que nos estén sintonizando y esperemos que esta hora sea de su agrado para todos ustedes que van a su casita ya después de la jornada laboral, ustedes que nos están sintonizando en sus autos, para todos ustedes que nos están sintonizando en casita también, pues esperemos que este tema les ayude a crecer un poquito como seres humanos, como cristianos. Recuerden que los católicos somos cristianos, no se nos debe de olvidar. Es muy común de repente la pregunta, oye, ¿tú qué eres, católico o cristiano? Tenemos que ir expulsando esa pregunta ya. ¿Cómo que tú que eres católico o cristiano? Como si nosotros los católicos no fuéramos cristianos. Tenemos que responder de una manera objetiva. Debemos de decirle a aquella persona que nos hace la pregunta que la pregunta está mal hecha. Responderle, oye, ¿que no sabes que nosotros los católicos somos cristianos? Tu pregunta es como si el católico no fuera cristiano, y déjame decirte que la Iglesia Católica es una institución que tiene más de 2000 años y que reconoció a Jesús como el pastor supremo, como el salvador del mundo, como Dios mismo. Efectivamente, nosotros los católicos somos cristianos, no se nos debe de olvidar. Y fíjense que me acordé de una situación que me pasó ya hace algunos años. Recuerdo por ahí una joven de preparatoria que va a la oficina y me dice, padre, nos encargaron una tarea en la escuela, que buscáramos a un sacerdote y le preguntáramos de una institución que defienda a capa y espada la dignidad del ser humano. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Una institución que defienda a capa y espada, es decir, que defienda muy fuerte y realmente, sinceramente, con fuerza, la dignidad del ser humano. La dignidad, indudablemente que es un aspecto muy importante en el ser humano. El ver a una persona pues que tiene una verdadera dignidad, un valor, sobreestimar al ser humano, tenerlo como una criatura de Dios y mucho más como un verdadero hijo de Dios, defender la dignidad de la persona. La respuesta, le decía a aquella jovencita, es la Iglesia Católica. Se sorprendió esta jovencita. ¿Cómo que la Iglesia Católica, padre? Sí, la Iglesia Católica defiende a capa y espada la dignidad del ser humano. Me decía aquella jovencita, oiga, padre, que la Iglesia no debe de predicar únicamente la palabra de Dios.
dedicarse a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué anda haciendo en esta situación de la dignidad de la persona? Estaba muy sorprendida aquella jovencita. Le comentaba, mira, dentro de la Sagrada Escritura tenemos muchos textos muy interesantes que nos hablan de la dignidad de la persona. Un relato, por ejemplo, es en relación al pueblo de Israel. Recuerden cómo en el Antiguo Testamento se nos dice que el pueblo de Israel estaba esclavizado por el pueblo egipcio. Dios los auxilia, Dios les ayuda a recuperar su libertad, porque son dignos de tener la libertad, porque merecen la libertad, porque son seres humanos. Y Moisés ahí juega un papel fundamental. Dios que pone su granito de arena, Moisés que pone su granito de arena, el pueblo de Israel que pone su granito de arena y recuperan su libertad, que para ellos pues es la celebración más importante, la Pascua. La palabra Pascua significa paso, es el paso para ellos de la esclavitud a la libertad, es el paso de la esclavitud a la libertad. Y esta fiesta para ellos pues es súper importante, es la fiesta más importante. De repente por ahí algunas personas creen que la Pascua judía es la misma que la Pascua que tenemos nosotros los cristianos, y es una equivocación. No es la misma fiesta. Los judíos celebran su Pascua, que es el celebrar su libertad. Nosotros los cristianos es el paso de la muerte a la vida, es celebrar que Cristo resucitó. Y la resurrección del Señor pues es el acontecimiento más importante dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque como dice la Sagrada Escritura, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Esto no tendría sentido. Las celebraciones eucarísticas no tendrían sentido, la evangelización no tendría sentido, los retiros espirituales no tendrían sentido, este programa de radio no tendría sentido, Radio Koinonía no tendría sentido. Todo esto tiene sentido porque Jesús resucitó. Los apóstoles siguen la misión del Señor porque Jesús resucitó. La resurrección del Señor es el acontecimiento más importante de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Muchos creen que es la Navidad. No es así. La Navidad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sí es una fiesta muy importante. Y yo diría que es la segunda fiesta más importante. Pero por arriba de la Navidad está definitivamente la Pascua. Y no se nos debe de olvidar. Pero la Pascua judía del pueblo de Israel es una celebración pues donde ellos reconocen la ayuda divina, donde ellos reconocen que Dios los tiene como personas dignas, recuperan su libertad. No se diga, dentro del Nuevo Testamento también tenemos citas bíblicas muy interesantes. Aquella pregunta que le hicieron al Señor Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Qué responde el Señor? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo. Pues amar al prójimo pues, significa tenerlo como un ser importante, significa darle su dignidad como ser humano.
Y esto lo confirma el Señor en otra cita bíblica muy bonita cuando dice: un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así que si nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, debemos de defender la dignidad del ser humano, pues es porque definitivamente el Señor nos da luz, nos da pauta al respecto. Es el distintivo del creyente en Cristo Jesús, el amor al prójimo, el valorar al ser humano, el tenerlo como un ser muy importante, como una creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? El ser humano tiene una dignidad muy grande, y la Iglesia Católica defiende la dignidad de la persona a capa y espada, es decir, muy fuerte. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si vamos a unos comerciales y regresamos? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana, y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Este es tu programa Yucat. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yucat, Yucat, Yucat. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero, en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en este tema tan interesante que es: ¿qué institución defiende a capa y espada la dignidad del ser humano? La Iglesia Católica, le respondía aquella jovencita. La jovencita que le habían encargado esta tarea, pues sorprendida, nunca se imaginó ella que la respuesta a su pregunta iba a ser la Iglesia Católica. Y a esta jovencita le ponía más ejemplos. Le decía: mira, mija, desde que esa criatura se está formando en el vientre materno, ya desde ahí la Iglesia defiende a capa y espada su vida. Nadie como la Iglesia Católica
defiende a ese ser sagrado que se está formando en el vientre materno. Y es que, mis queridos hermanos, no somos nadie para atentar contra la vida, esa vida sagrada que se está formando en el vientre materno. A mí no me cabe en la cabeza realmente cómo hay personas que están a favor del aborto. No me cabe, sinceramente. Los testimonios que yo he escuchado son muy interesantes. Padre, fíjese que yo antes apoyaba el aborto. Vivía en la oscuridad. Su respuesta es muy correcta. Así es. Vivías en la oscuridad, vivías en las tinieblas, porque apoyar el aborto, estar a favor del aborto, es estar a favor del maligno. Apoyar el aborto es estar en contra de la humanidad, del ser humano, en contra de la dignidad. ¿Por qué? Porque tú un día estuviste ahí formándote en el vientre materno. Porque todos los miembros de tu familia un día estuvieron ahí formándose en el vientre materno. Porque ese hijo que tú adoras tanto, ese hijo que tú quieres tanto, un día estuvo formándose ahí en el vientre materno. ¿Y cómo es posible que estés a favor del aborto? No entiendo. Y es que la respuesta es, esas personas están en las tinieblas, en la oscuridad. No podemos atentar contra esa vida que es sagradísima. No podemos atentar contra esa vida que es una creación de Dios. Solamente Dios es el que dice, tu ciclo de vida ya terminó, hasta aquí llegaste. A nosotros no nos corresponde ponernos en lugar de Dios. Le decía a aquella jovencita, fíjate, la Iglesia Católica defendiendo ya a esa criatura que se está formando en el vientre materno. La Iglesia Católica ya defendiendo desde ahí la dignidad de ese ser, de esa criatura que es sagradísima. No podemos atentar contra esa vida. Yo recuerdo por ahí una vez que estaba en una plática con una persona y esta persona pues apoyando el aborto, apoyando esta situación tan triste, y le decía, mira, a mí se me hace que tú no sabes ni lo que estás apoyando. A mí se me hace que en realidad tú no estás a favor del aborto. Y me decía aquella persona, ¿por qué, padre? Bueno, le digo, mira, déjame te pongo un ejemplo. Vámonos al pasado. Visualiza una persona que es una mujer, está embarazada. ¿Y quién crees que está en el vientre materno de esa mujer? ¿Quién crees que está? ¿Tu mamá? ¿Tu madre? Ahí está. ¿Te gustaría que atentaran contra esa vida? ¿Te gustaría que atentaran contra ese ser que se está formando en el vientre materno? ¿Te gustaría? Y me decía aquella persona, por supuesto que no, padre. Es que no puedes estar a favor del aborto. Los que están a favor del aborto están en la oscuridad, en las tinieblas. Tenemos que defender la vida. Y la Iglesia Católica defiende desde que esa criatura se está formando en el vientre materno. Defiende su dignidad. Le decía a aquella jovencita, ¿cómo la ves hasta ahorita? Y me decía, sí, padre, sí creo que la Iglesia Católica defiende la dignidad del ser humano. Por supuesto que sí, le decía, la Iglesia Católica incluso se ha metido en problemas muy serios.
ha tocado intereses de gente poderosa, de instituciones poderosas, que la quieren callar, que la quieren rebajar. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica se haya quedado en el pasado? Caray, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica se haya en el pasado? Por defender a ese ser que se está formando en el vientre materno se quedó en el pasado. La Iglesia hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos va a defender a esa criatura que está en el vientre materno. La Iglesia Católica nunca se va a echar para atrás. La Iglesia Católica nunca va a apoyar el aborto. Así de radical, nunca, porque la Iglesia está en comunión con Jesús, que está abierto a la vida, porque la Iglesia Católica está en comunión con Dios, que está abierto a la vida. No podemos dar permiso, no podemos decir sí al aborto. Sería estar en contra de la humanidad, definitivamente. Algo muy serio. Sí, mis queridos hermanos, la Iglesia Católica es una institución que desde el vientre materno ya está defendiendo a ese ser que está evolucionando, que se está formando y que definitivamente tiene un valor muy grande. Mis queridos hermanos, el aborto es una situación muy difícil, muy difícil. No es posible que un creyente esté a favor del aborto. Es una contradicción muy fuerte. Un creyente siempre debe estar abierto a la vida, siempre debe ser respetuoso a la vida. No somos nadie para atentar contra los demás, para atentar contra su vida. Como cristianos que somos, debemos ser muy respetuosos de ese ser que se está formando en el vientre. Me decía por ahí un día una persona: Padre, es un pecado muy grave, gravísimo, es un pecado mortal. Es un pecado mortal. Aquella mujer que atenta contra esa vida que se está formando en el vientre materno está excomulgada in so facto. Excomulgado in so facto. Así de grave está la situación. Por eso, mis queridos hermanos, aquellas personas que hayan atentado contra un ser que se haya estado formando en el vientre materno y estén arrepentidas o arrepentidos, porque a veces es el esposo el que presiona, pues sí, una confesión, una buena confesión para purificarse y para que la persona se incorpore una vez más a su iglesia, a la Iglesia Católica. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Si regresamos en un momento, vamos a unos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. ¿Te interesa conocer a Jesús como amigo? Talleres de Oración y Vida del Padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, te invitan a una gran experiencia, aprender a profundizar en el arte de orar, vivir a la luz de la Sagrada Escritura y paso a paso ir superando angustias, ansiedades, miedos y tristezas.
Taller para adultos a partir del 4 de febrero y taller para jóvenes a partir del 25 de febrero. Más informes al celular 664-309-7304 y al teléfono 609-6519. Talleres de oración y vida, aprender a orar para aprender a vivir. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Ya estamos de regreso en... Muy buenas noches para aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Y tenemos algunos avisos. El día de mañana Radio Koinonia cumple 3 años de estar al aire. Celebraremos juntos la Santa Misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Todos están invitados, sacerdotes, religiosos y religiosas, encargados de programas y todos nuestros radioescuchas. Koinonia Radio celebra pues 3 años de estar al aire. La misa a las 6 de la tarde presidida por el arzobispo don Rafael Romo Muñoz, así que los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Radio Koinonia cumpliendo 3 años. Radio Koinonia que tiene la misión de evangelizar, de dar a conocer el mensaje del Señor Jesús. Un día me preguntaron, oiga padre, me preguntaron qué es si estoy evangelizado. La verdad no le entendí a aquella persona qué me quiso decir. La persona te preguntó que si conoces el mensaje del Señor Jesús, que si estás viviendo el mensaje del Señor Jesús. Eso te quiso, eso te preguntó aquella persona. Así que Radio Koinonia tiene 3 años evangelizando al pueblo de Dios y mañana será la misa a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Están todos invitados. Y sigamos con el programa. Pero le decía a aquella jovencita, pero vamos más allá, porque también la iglesia defiende la dignidad de los enfermitos y me estoy refiriendo por supuesto a la eutanasia.
la eutanasia, que es grave definitivamente y que en algunos países ya se está llevando a cabo. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, pues en un lenguaje ordinario, en un lenguaje sencillo, vamos inyectando a ese enfermito ya para que se muera, para que no sufra, dicen. Está sufriendo mucho, sus dolores físicos son muy agudos, pobrecito, ya vamos a ponerle una inyección ya para que muera. Gravísimo, gravísimo. Imagínense ustedes que algunos países tengan leyes que estén a favor de la eutanasia, cuando se supone que las leyes deben de ser para proteger al ser humano. Se supone que las leyes deben de hacerse para proteger a los más indefensos. Los más indefensos, ¿quiénes son? Esa criatura que se está formando en el vientre materno, y los enfermos son los seres más indefensos. Y desgraciadamente se están haciendo leyes para atentar contra esos seres indefensos, esa criatura que se está formando en el vientre y el enfermo. Caray, nos estamos deshumanizando. Un país que está a favor del aborto, un país que está a favor de la eutanasia, es un país que se está deshumanizando. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos que defender muy fuerte esta situación de estar en contra del aborto y de estar en contra de la eutanasia. Y dentro de la eutanasia, me comentaba por ahí un día un doctor que estaba a favor de la eutanasia. Bueno, ¿qué propone la Iglesia Católica? Muy buena pregunta, ¿eh? Me decía aquel médico, pues ustedes como que atacan mucho la eutanasia, están en contra de la eutanasia, pero ¿qué ofrecen? Decía aquel médico, al menos nosotros pues ofrecemos el hecho de, pobrecito, este enfermo, sus dolores agudos, pues ya una inyección, ya para que muera en paz. Decía aquel médico, ¿ustedes qué ofrecen? Muy buena pregunta. Por supuesto, la Iglesia Católica tiene una propuesta, y la propuesta es la ortotanasia, que es muy diferente a la eutanasia. La eutanasia es ya, pone una inyección a ese enfermito ya para que se muera. La ortotanasia es brindarle todos los medios al enfermo para que sobrelleve su enfermedad y la muerte sobrevenga solita hasta que Dios diga, tu ciclo de vida ya terminó. ¿Pero qué medios? Bueno, la Iglesia Católica dice, oye, médico, pon tu granito de arena, ¿no? Es decir, analgésicos dignos para dolores fuertes existen. Efectivamente, en alguna ocasión por ahí voy a visitar a un enfermito de cáncer y recuerdo yo que tenía dolores muy fuertes, se estaba quejando mucho. Voy y reviso su medicamento y me doy cuenta que estas pastillitas que tenían, pues no, definitivamente no. Con esas pastillitas, no. Para los dolores que tenía, no. Le dije, tienen que ir con su médico, tienen que ir a esta institución de salud y presionar para que les den analgésicos dignos, porque su familiar es imposible que soporte esos dolores,
que sobrelleve su enfermedad con estas pastillitas. Es imposible. Analgésicos dignos existen. Y la Iglesia Católica dice, oye tú médico, oye tú institución que te dedicas a la salud, bríndale al enfermo el analgésico adecuado para que sobrelleve su enfermedad, para esos dolores tan agudos. Recuerdo que regreso, como una semana después, vi al enfermo ya más tranquilo, mucho más tranquilo, y me comentó algo el enfermo muy interesante. No, padre, yo ya me quería morir, la verdad, no aguantaba estos dolores. Eran dolores tan agudos, padre, que no los aguantaba. Yo ya me quería morir. Y le dije, ¿y todavía se quiere morir? No, padre, ya no. Ya, mire, me dieron estas inyeccioncitas, me las están aplicando y me siento tan a gusto. El dolor se esfuma. Los analgésicos dignos existen, hermanos. Y dentro de esta dinámica de la ortotanasia, la Iglesia dice, oye, médico, bríndale los analgésicos adecuados al enfermo. Miren, qué curioso. En un primer momento, este enfermo que fui a visitar se quería morir por los dolores tan agudos. Voy y lo visito después, ya cuando tiene analgésicos dignos, ya cuando tiene buen medicamento y ya no se quiere morir. Qué curioso, ¿verdad? Que algunos que están a favor de la eutanasia digan, es que para que no sufra, es que sus dolores son tan agudos que mejor pues hay que aplicarle una inyección y ya que muera. Qué equivocadas están esas personas. Están también en la oscuridad, en las tinieblas. No es posible que piensen así. La ciencia médica tiene analgésicos de todos colores y sabores, como dicen por ahí. Sí, analgésicos muy dignos, analgésicos que quitan dolores muy agudos, existen. Y cuando el enfermo que está sufriendo esos dolores tan agudos, que son algunos enfermos de cáncer, tienen esos analgésicos, el enfermito, por supuesto que quiere seguir viviendo, sabe que su vida ya está en manos de Dios, pero quiere seguir viviendo, quiere seguir disfrutando a su familia, quiere seguir todavía unos días, estar aquí unos meses, sabrá Dios, hasta que Dios diga tu ciclo de vida terminó. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos a unos comerciales y regresamos en un momento? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Sabías que la Diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de febrero en punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial, Padre Antonio Felipe Martínez, del programa Al Pueblo de Dios. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Coinonía Radio,
la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Y estamos pues ya bien metidos, como dicen por ahí, en esta temática de la dignidad de la persona, como la Iglesia Católica defiende a capa y espada, es decir, defiende muy fuerte la dignidad de la persona. Ya hemos puesto varios ejemplos y ahorita estamos con lo de la eutanasia, como la Iglesia está en contra de la eutanasia y propone la ortotanasia. La ortotanasia, que es brindarle al enfermo los medios para que sobrelleve su enfermedad. Es decir, la ortotanasia le dice al médico: pon tu granito de arena, dale medicamentos dignos al enfermo para que sobrelleve su enfermedad, dale analgésicos dignos. Pero también la ortotanasia involucra a la familia. Me decía por ahí un día un enfermito: padre, yo ya me quiero morir. ¿Por qué se quiere morir? ¿Qué pasa? Pues la verdad, mi familia ya me está haciendo malas caras. Me traen comida aquí a mi cuarto, pero pues yo siento ya que me la traen así como a fuerzas, así como si fuera yo ya un estorbo. Se puede dar esta situación, ¿eh? Y también por eso el enfermo se quiere morir. También por eso, porque él ve que su familia ya la familia ya no lo está valorando, no le está dando su dignidad como ser humano. Ya me quiero morir, dicen algunos enfermitos, porque ya me están haciendo mala cara. Mis familiares me están haciendo mala cara. Me están trayendo comida así como a fuerza, así como que ay. Cuidado. La ortotanasia dice: oye familia, valora a tu enfermo. Es tu sangre, es tu familia. Hoy es él, mañana vas a ser tú. Así es. Todos en un futuro nos vamos a enfermar. Y es muy bonito ir creando una cultura alrededor del cuidado del enfermo. Esto es muy hermoso, es muy bonito, es muy humano, es muy cristiano. Ir creando una cultura del cuidado del enfermo, de nuestros familiares, de valorarlos, de quererlos, de amarlos, de ir a su cuarto, apapacharlos, motivarlos, llevarles su caldito de res, su caldito de pollo, su gelatina,
con una cara agradable, de ir a hacer las curaciones, de ir a leerle, de ir a pasar un rato con el enfermito viendo televisión, de escuchar radio, de leerle la Sagrada Escritura, algún libro de espiritualidad, etcétera. La ortotanasia involucra a la familia y dice: quiere a tu enfermo, ámalo, valóralo, es tu sangre, trátalo bien. Cuando la familia trata bien al enfermito, el enfermito ya no se quiere morir. El enfermito quiere seguir en la lucha, ¿eh? Pero también la ortotanasia, por supuesto que involucra a la iglesia. La iglesia también debe de poner su granito de arena. El sacerdote que tiene que ir a confesar al enfermo, a administrarle el sacramento de la unción de los enfermos, que es un sacramento muy hermoso, muy bonito. El sacramento de la unción de los enfermos que le da fortaleza en su enfermedad, lo purifica y si la situación se agrava le ayuda a bien morir. Un sacramento muy hermoso que tenemos que valorar. La iglesia pues también ahí debe estar involucrada en la vida espiritual. Qué hermoso es vivir esta vida con una vida espiritual, qué reconfortante y qué desgastante es vivir esta vida sin una vida espiritual. No hay duda de ello. Por eso una opción dentro de todo bautizado es la vida espiritual. La vida espiritual es una verdadera terapia y si tú perseveras también te ganas la vida eterna. Así que dentro de la ortotanasia también pues la iglesia dice: iglesia, pon tu granito de arena. Pero fíjense qué interesante, porque la ortotanasia también le dice al enfermito: enfermito, pon tu granito de arena. A ver, enfermo, tu familia me está diciendo que cuando te llevan la comidita les estás aventando el plato. ¿Qué es eso? El hecho de que tú estés enfermo no justifica esa actitud. No es posible que tu familia te lleve tu comidita con mucho amor, con mucho esmero, y tú les estés aventando el plato. Enfermito, valora a tu familia. Mira lo que está haciendo por ti. Controla tu carácter. Tienes que poner tu granito de arena. Sé amable, enfermito. Fíjense qué bonito. La ortotanasia pues es brindarle al enfermo todos los medios. El médico debe poner su granito de arena. La familia debe de poner su granito de arena. La iglesia debe poner su granito de arena y también el enfermo debe de poner su granito de arena, que no se nos amargue pues. Pedirle al enfermo: no te amargues, porque vas a amargar también a tu familia y la vas a estresar. Tienes que ser un buen enfermo, de llevar la cruz y de pedirle al Señor que te dé paciencia, que te dé mucha fortaleza, y con la ayuda de los analgésicos, con la ayuda de tu familia, con la ayuda de la iglesia, vas a sobrellevar tu enfermedad. Esa es la propuesta que hace la iglesia, hermanos. Le decía a aquella jovencita: ¿cómo la ves con estos ejemplos? La iglesia defiende la dignidad de las personas. ¿Defiende la iglesia la dignidad de las personas? Y aquella jovencita respondió muy rápido: sí, padre, la verdad que sí. Los ejemplos que me ha dado son ejemplos que me han iluminado mucho. Y sí,
Sí, eso, aunque yo no estoy muy involucrada dentro de la iglesia, me decía aquella jovencita, sí, pues en los medios de comunicación he visto cómo ustedes los católicos defienden muy fuerte ya ese ser que se está formando en el vientre materno, cómo defienden a los enfermos, etcétera, etcétera. Sí, no me cabe la menor duda, padre, la iglesia defiende a capa y espada la dignidad de las personas, así es, y lo hará hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Bueno, mis queridos hermanos, pues buenas noches, nos despedimos y si Dios quiere nos veremos el próximo jueves 8 de la noche. Muy buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies. Enseguida volvemos.